buenos días, hermanos y amigos. Que Dios nos bendiga en este hermoso día que el Señor nos regala, como cada mañana. Estamos aquí en este tiempo de lectura, meditación y oración. Hoy nos corresponde leer el Evangelio según Lucas, específicamente sus capítulos 17 y 18. Así que yo le invito, por favor, a que me acompañe en esta lectura que está interesante, como cada lectura, pero siempre cada sección tiene sus particularidades, y eso es lo que queremos al dedicar un día para cada sección de la Biblia, que podamos extraer esas particularidades, esas enseñanzas prácticas que podemos encontrar en los diferentes formatos en los cuales está las Sagradas Escrituras, como ya sea el formato poético, el formato histórico, profético, evangelio, pentateuco, cartas, etcétera. Así que le invito por favor a que me acompañe con el capítulo, iniciando el capítulo 17 de Lucas. Nos dice así la palabra del Señor. Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen. Mejor le sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. ¿Quién de ustedes tiene un siervo arando o pastoreando ovejas, y cuando regresa del campo le dice: ven enseguida y siéntate a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan: siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Aconteció que mientras Jesús iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias. Y este era samaritano. Jesús le preguntó: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Entonces le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Habiendo preguntado los fariseos a Jesús cuándo vendría el reino de Dios, él les respondió: el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán: miren, aquí está, o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. Y a los discípulos les dijo: vendrán días cuando ustedes ansiarán ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo verán. Y les dirán: miren allí, miren aquí, no vayan ni corran tras ellos. Porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día.
pero primero es necesario que él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. En ese día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a llevárselos, y de igual modo, el que esté en el campo, no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Todo el que procure preservar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la conservará. Les digo que en aquella noche 2 estarán en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en el mismo lugar, una será tomada y la otra será dejada. 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Respondiendo ellos le dijeron: ¿Dónde, Señor? Y él les dijo: donde esté el cuerpo, allí también se juntarán los buitres. Capítulo 18. Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo: hágame usted justicia de mi adversario. Por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. El Señor dijo: escuchen lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Y traían a Jesús aún a los niños muy pequeños para que los tocara. Al ver esto, los discípulos los reprendían. Pero Jesús, llamándolos a su lado, dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Cierto hombre prominente le preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio,
honra a tu padre y a tu madre. Todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Cuando Jesús oyó esto, le dijo: te falta todavía una cosa. Vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Y ven, sígueme. Pero al oír esto, se puso muy triste, pues era sumamente rico. Mirándolo, Jesús dijo: qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Los que oyeron esto dijeron: ¿y quién podrá salvarse? Lo imposible para los hombres es posible para Dios, respondió Jesús. Y Pedro dijo: nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces él les contestó: en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, o mujer, o hermanos, o padres, o hijos, por la causa del reino de Dios, que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Tomando aparte a los 12 discípulos, Jesús les dijo: miren, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido, y lo azotarán y después lo matarán, y al tercer día resucitará. Pero ellos no comprendieron nada de esto. Este dicho les estaba encubierto y no entendían lo que se les decía. Aconteció que al acercarse Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que pasaba una multitud, preguntaba qué era aquello, y le informaron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y ordenó que lo trajeran, y cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué deseas que haga por ti? Señor, que recobre la vista, contestó el ciego. Jesús entonces le dijo: recibe la vista, tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista y lo seguía, glorificando a Dios. Cuando toda la gente vio aquello, dieron gloria a Dios. Esta ha sido la lectura del día de hoy. Lucas y sus capítulos 17 y 18. Le invito a que consideremos los pensamientos para el culto personal y familiar correspondientes a estos dos capítulos, que se encuentran estos pensamientos en la Biblia de Herencia Reformada, que se la recomiendo si usted gusta tener una buena Biblia devocional para su vida espiritual, para su crecimiento espiritual. Esta es la mejor Biblia en español que se haya traducido, porque originalmente viene del inglés. Se la recomiendo que adquiera una. Leemos el capítulo 17, Pensamientos para el culto personal y familiar. Nos dice así: los discípulos de Cristo se manifestarán por su comportamiento hacia los demás, reprendiendo cuando sea necesario, pero también perdonando, de la misma manera que Cristo los ha perdonado. Ellos no están en la vida cristiana para servirse a sí mismos, sino para servir a Cristo y a los demás. Con todo, tienen que servir con humildad, porque aun si fuéramos capaces de hacer todo correctamente, cosa que es imposible, todavía seríamos, como nos dice ahí Lucas 17:10, siervos inútiles. ¿De qué manera pueden estas verdades ayudarnos cuando empezamos a sentir resentimiento hacia otros cristianos? ¿O cuando pensamos que la iglesia o Cristo no pueden vivir sin nosotros? No, es que si yo no estoy ahí, la iglesia se va abajo. No creo, mis hermanos. No creo. Cuando el leproso regresó para dar las gracias a Cristo, él buscó a los otros 9, pero no los encontró.
Necesitamos más que la ayuda de Dios en nuestras necesidades físicas y problemas. Necesitamos más que la ayuda de Dios en nuestras necesidades físicas y problemas. Necesitamos su gracia para ser realmente agradecidos, de manera que demos gloria a Dios. Ahí está ese caso, mis hermanos, de esos 10 leprosos sanados físicamente, pero solamente uno fue a dar gracias a Dios por el milagro recibido. Y era un extranjero, no era judío. Muchas personas son así. Van buscando de Dios cuando están pasando por situaciones difíciles, cuando están pasando por pruebas, cuando están pasando por enfermedades, y desde que el problema se resuelve, desde que la enfermedad se va, pues así mismo ellos se van a seguir su camino. ¿Es usted uno de ellos? Ojalá que no sea así. Y si es así, usted todavía está a tiempo de venir delante del Señor en arrepentimiento y fe y confesar su culpa de que no ha hecho como Dios pide. No des por sentado que todo irá bien simplemente porque estás entre cristianos. Cristo advirtió: acordaos de la mujer de Lot, ahí en Lucas 17:32. Ella estuvo a punto de lograrlo, pero miró atrás y pereció porque no estaba preparada para perder todo lo demás y obtener la salvación. Su condenación es una vívida imagen de la advertencia de Cristo, que nos dice en Lucas 9:62, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Eso es así, mis hermanos. Que nos sirva este caso de esta mujer de Lot. Iba caminando bien, pero en un momento dado pensó: ay, lo que estoy dejando atrás, lo que estoy perdiendo por seguir la causa del Señor. Y ahí mismo se convirtió en una estatua de sal. Triste historia, pero verídica. Leamos entonces los pensamientos para el culto personal y familiar correspondientes al capítulo 18. Nos dice así: en la parábola del fariseo y el publicano, el fariseo es incapaz de ver su necesidad de la gracia de Dios. Él se justifica negándose a poner su confianza en la misericordia de Dios y por lo tanto se autoengaña. ¿Qué lugar más peligroso es este? Tampoco el joven rico puso su confianza en Cristo para justificación. Todavía no había terminado con su propia justicia. Es el mendigo ciego quien ruega por misericordia al gran hijo de David y la recibe. Su oración se parece más a la del publicano, como lo vimos ahí en el verso 3 y 38. No es sorprendente que acabe glorificando a Dios, verso 43. No es sorprendente que acabe glorificando a Dios ahí en el verso 43. Claro que sí, mis hermanos. Precioso testimonio. La salvación por nuestra parte no es solo algo difícil, es imposible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Cristo demostrará esto en el próximo capítulo con Zaqueo. Lo veremos allí la próxima semana en el capítulo 19, los primeros 10 versos. ¿Por qué? Porque mucha gente dice: no, es que los ricos no van a entrar en el reino de los cielos. No está diciendo eso. Está diciendo que es difícil. Pero dice ese mismo pasaje bíblico que lo que es difícil o imposible para el hombre, para Dios es posible. Eso quiere decir que Dios sí tiene dentro de su pueblo muchísimas personas ricas, millonarias, que le están sirviendo en espíritu y en verdad. La clave es lo que hay en el corazón de esas vidas, tanto del millonario como del pobre. Porque el hecho de ser rico no quiere decir que eso es señal del favor de Dios, como muchos piensan en nuestros tiempos, como muchas iglesias enseñan esa herejía. Pero tampoco la pobreza es señal del favor de Dios. Tampoco la pobreza, como enseñó mucho tiempo la Iglesia Católica Romana. Es decir, que en los dos extremos tenemos casos donde se quiere enfatizar de que el estar inclinado hacia uno de esos dos extremos es señal del favor de Dios. Y no es así, mis hermanos. Yo le invito a que oremos. Vamos a clamar a nuestro Dios. Yo voy a orar, a pedirle al Señor por su vida, para que el Señor fortalezca su vida. Y si usted no le conoce, usted le pueda conocer, que el Señor le dé esa gracia, para que usted venga en arrepentimiento y fe, y pueda recibir ese milagro
El mayor milagro que puede ocurrir en la vida de un ser humano es la salvación de su alma. Así que voy a orar por esto específicamente. Acompáñeme y ore conmigo también. Gracias te damos, Señor, en este momento por estos 2 capítulos de las Sagradas Escrituras que hemos leído de tu Evangelio, Señor. Gracias por lo que aprendemos en ellos. Gracias por las enseñanzas prácticas que nos desafían a nosotros a no tener un alto concepto de nosotros mismos, a venir delante de ti humillados, Señor. Sabemos que el orgullo fue el pecado que llevó a Satanás a rebelarse contra ti, y todavía sigue siendo el pecado que hace caer a muchos supuestos cristianos donde su corazón no está inclinado hacia ti y viven vidas religiosas tal cual aquel fariseo de aquella parábola y están perdidos sin saberlo. Padre, yo suplico que tú nos des esa humildad necesaria para no tener un alto concepto de nosotros mismos, para reconocer que todo lo que nosotros somos, que todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido de ti y por pura gracia, Señor. Fortalece nuestras vidas para esforzarnos en cumplir con tus mandamientos, Señor, en obedecerlos, reconociendo que a fin de cuentas, Padre, el poder tener esta capacidad y estas habilidades vienen de ti, de tu Espíritu Santo que nos ha sido dado. Padre, yo también quiero orar de una manera especial por cualquier persona que esté escuchando estas lecturas y que aún no te ha conocido, Señor. Tu palabra nos dice que la fe viene por el oír y el oír de tu palabra. Yo ruego por esas vidas para que tú, a través de estas lecturas, les abras sus oídos espirituales y puedan estar atentos al llamado, al arrepentimiento, a sus corazones. Y vengan a ti, Señor, confesando sus culpas, así como aquel ciego, así como aquel cobrador de impuestos, aquel publicano, Señor, ellos también puedan acudir a ti suplicando tu auxilio. Gracias te damos, Señor, por estas lecturas. Gracias, Padre, por estos medios que nos das en estos tiempos del siglo XXI, donde podemos llegar más allá de lo que quizás pensábamos que podríamos hacer. Y tú nos has concedido el disfrutar y hacer uso de estos medios. Oramos, Padre, para que tu palabra siga corriendo, se siga expandiendo, se siga extendiendo a lo largo y ancho de nuestro país, del mundo, Señor. Y así muchas vidas puedan oír estas buenas nuevas. Muchas vidas puedan ser fortalecidas a causa de estas lecturas y estas meditaciones. Gracias te damos por ello, Señor. Y esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, mis hermanos, ha sido todo por el día de hoy. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Y continuamos mañana en este desafío del año 2022. Leamos la Biblia en 52 semanas. Que la pasen bien.